Buenos días a todos, mi nombre es Juan Arroyo y les doy la bienvenida al taller de composición. Hoy tendremos como invitados a dos extraordinarios músicos franceses pertenecientes al famoso grupo Proxima Centauri, el compositor Christophe Abel y la saxofonista Marie-Bernadette Charrier. Pero antes de comenzar a dialogar con ellos, compartiré con ustedes una breve reseña de su trabajo artístico. Proxima Centauri es un ensamble musical que transforma los códigos de la música de cámara, en particular con la integración de la electroacústica, como miembro de pleno derecho en el conjunto. Hace ya más de 20 años que Proxima Centauri colabora con numerosos artistas, otros músicos, intérpretes o improvisadores, pero también bailarines o artistas plásticos. Así es que el ensamble tiene un enfoque artístico pluridisciplinario, combinando creación musical y artes visuales. Bajo la dirección artística de Marie-Bernadette Charrier, el ensamble practica una política activa de encargos y crea numerosas obras de compositores de este siglo, mientras también interpreta grandes maestros del siglo XX. Próxima Centauri invierte todas las dimensiones de la creación, desde la investigación y la fabricación de instrumentos contemporáneos hasta la transmisión de sus conocimientos a jóvenes intérpretes. A pesar de residir en Burdeos desde su principio, tiene un ámbito que va más allá de las fronteras de Francia. De fama internacional, el ensamble está invitado en muchos festivales y hace giras en Europa, América, Asia y Oceanía. El ensamble está conformado por Marie-Bernadette Charrier, directora artística y saxofonista, Sylvain Millepied, flautista, Benoît Poli, percusionista, Didier Rotel, la pianista, y Christophe Abel en la electroacústica. Además, el ensamble es miembro de Futurs Composés y de la FEBIS, apoyado por el Ministerio de la Cultura, DAC, Nouvelle Aquitaine, el Consejo Regional de la Nouvelle Aquitaine, el Consejo General de la Gironde, la Ciudad de Burdeos, la Esperidam y la SACEM. Hola Maribé, hola Christophe, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Hola Juan, Juan. hola a todos. Marie-Bernadette Charrier desarrolla una carrera internacional, tanto como solista y con el ensamble Proxima Centauri. Es invitada habitualmente para dar conciertos en muchos eventos y festivales internacionales, como Ars Música, Radio France, Festival Latinoamericano de Caracas, Festival Música Acústica de Beijing, Le Jeudi de la Villa Medici. Ha participado en diversas emisiones y grabaciones radiofónicas y da conferencias, clases magistrales y conciertos como invitada en todo el mundo. En constante relación con los compositores, promueve el desarrollo de un nuevo repertorio original, integrando las nuevas tecnologías, y realiza de forma activa encargos a compositores como Chendo, Alá, Cataneo, Movio, Abel, Parra, Yotlowski, Multaca, Malek, Marquez, Matalón, Rotella, Ruth del Rey y muchísimos otros. Actualmente imparte clases de saxofón y de música de cámara en el Polo de Enseñanza Superior de Música y Danza de Burdeos y ha formado a muchísimas generaciones de intérpretes de la música contemporánea. Marie-Bernadette Charrier es además artista Selmer, miembro honorario de la Academia Francesa de Saxofonistas y miembro del Comité Internacional de Saxofón. Le han dedicado más de 200 obras originales para saxofón y ha grabado 10 discos. Maribé, cerca de cumplir 30 años de vida artística con el ensamble Proxima Centauri, ¿puedes decirme cómo nació el ensamble? En el origen, Proxima Centauri es ya un encuentro entre 5 músicos. Veníamos de acabar nuestros estudios y teníamos ganas de lanzar un verdadero proyecto de música de cámara, agrupándonos y dedicándonos a la creación musical. Nuestra preocupación al inicio fue de encontrar un nombre que nos permita representar los objetivos del ensamble, pero también que perdure en el tiempo. Próxima Centauri es una estrella, la estrella de la constelación de Centauro, que es la más cercana a la Tierra. Todas las 5 partes, como los 5 músicos de Próxima: flauta, piano, percusión, saxofón y electroacústica. La idea inicial de crear este tipo de formación original, porque no había muchos ensambles que reagrupaban este tipo de instrumentos, fue primero de encontrar un equilibrio instrumental para poder justamente interesar al máximo de compositores. 2 instrumentos melódicos, 2 percusivos y un dispositivo electroacústico, pero que tenía una particularidad, es decir, considerarlo como un instrumento y que nos da un color particular a Proxima Centauri. Entonces el ensamble lo utiliza para la realización puntual de ciertas obras que nos piden, pero en Próxima Centauri
Este instrumento juega un rol como todo instrumento acústico. Lo que queríamos al inicio era verdaderamente participar en la vida musical contemporánea que nos rodeaba, en relación muy estrecha con los creadores que vivían alrededor nuestro y fuertemente en la creación. Y también queríamos presentar una estructura suficientemente flexible, ligera, a la vez atractiva y económicamente viable. Es siempre mucho más difícil hacer vivir un ensamble donde hay 20 músicos que un ensamble donde hay 5 músicos. Pero para otras realizaciones de obras invitamos regularmente otros músicos que pueden ir a veces hasta un ensamble de 15, 20 artistas. Pero también otros artistas que no son músicos como bailarines, artistas plásticos, videastas. Además, quisiera decir que hay una particularidad de Próxima Centauri y que es muy importante, es el trabajo de escenografía. La puesta en espacio realmente hace parte integral del trabajo artístico de Próxima Centauri desde su origen. Desde el inicio hemos puesto en cuestión los códigos de la escenografía tradicional, de la música de cámara. Hablamos muy a menudo creación musical y arte visual. Pero eso sí, no es jamás teatralizado. Se trata de una puesta en escena. Trabajamos regularmente con escenógrafos como Michel Schweizer o creadores luz como Jean-Pascal Pracht. En efecto, buscamos otra mirada, otro que aquel del músico, sin destruir nuestro trabajo de intérprete. Entonces, si yo vuelvo sobre estos 30 años de vida artística, este largo camino recorrido, que representan orientaciones diferentes de una evolución perpetua. Para nosotros, creación, innovación, encuentro son los motores de Próxima Centauri. No estamos ligados a una estética específica. Nuestro trabajo de creación es más bien ecléctico, siempre a la búsqueda de nuevos enfoques artísticos y de nuevos creadores. Digamos que hay estéticas que nos apasionan y otras que nos interesan menos, pero es sobre todo una historia de encuentro. Amamos descubrir y encontrar nuevas personas, nuevos enfoques. Entonces, si volvemos al repertorio, al origen del ensamble, puedo decir que no existía ninguna obra que correspondía a esta formación un poco rara de repente en esta época. Y por supuesto también tocamos obras de repertorio, en dúo, en trío o en cuarteto. Y también hacemos adaptaciones en concertación con los compositores. Pero lo que ha sido esencial para nosotros ha sido crear un repertorio para la formación completa. Y por eso hemos pasado inmediatamente encargos a compositores. Y hoy, después de 30 años de vida, hay más de 300 obras que han sido escritas y creadas por Próxima Centauri. Y también observamos la formación de nuevos ensambles que tienen una instrumentación muy parecida a la nuestra, lo que permite a este repertorio de difundirse y de hacerlo vivir. Bueno, hasta ahora les hablo de Próxima Centauri, que es un ensamble musical con sus conciertos, con sus giras, con sus masterclass. Pero Próxima Centauri también es una asociación que administra las actividades del ensamble y que organiza eventos musicales en la metrópole bordeleja y crea una dinámica de la creación en esta región de conciertos y espectáculos con los opus de la temporada musical, participando a los festivales de la ciudad. Pero hoy, en septiembre próximo, estamos lanzando un nuevo festival, el Festival MAD, Música a descubrir, a degustar, a defender, de repente a desconfinar, y de ese spot que son de encuentros muy cortos para hacer descubrir a la gente la nueva creación lo más cerca del público. Y esto sucede los sábados a mediodía cerca de un gran mercado muy popular de Burdeos, el Marché de Capucins. Y estos pequeños momentos de descubrimiento realmente han tenido un éxito. Hay una mixidad social de todas las generaciones que se cruzan. Y al lado de esos proyectos artísticos también llevamos un recorrido de transmisión que para nosotros completa. En efecto, permite tener una relación con todo el público para explicar, a veces incluso volverles actores de lo que es la realización, la vida artística en la creación musical de hoy día. Lo que yo puedo decir es que la música para nosotros, para los miembros de Próxima Centauri, no es un arte fijo, no es un arte
momificado, museal, tanto que se da solamente en salas de concierto. Para nosotros es vivo, es continuamente en evolución. Entonces tratamos de acompañar todas esas mutaciones explorando los diferentes enfoques artísticos, aliando muy a menudo pluridisciplinariedad, innovación y tecnología. Efectivamente, no es solamente un ensamble de música contemporánea, es un ensamble que hace un aliaje de diferentes disciplinas al servicio, evidentemente, de la música. Esto me permite pasar a nuestro segundo invitado, Christoph Abel, quien es uno de los fundadores del ensamble Próxima Centauri y comparte esta actividad con la composición y la enseñanza. Desde el 91 es profesor de composición en electroacústica en el Conservatorio de Burdeos. En el 2003 fue nombrado profesor de composición en la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona, el SMUC. Y desde el 2004 hasta el 2011 se incorporó al equipo de Musiquene, la Escuela de Música del País Vasco en San Sebastián, como profesor de electroacústica. Además, ha sido director artístico del Estudio de Creación e Investigación en Informática Musical Experimental, llamado SCREAM, desde el 2011 hasta el 2014. Sus obras reflejan una escritura muy expresiva marcada por la experiencia electroacústica, tanto en el trabajo de la materia sonora, sobre todo en el detalle de escrituras morfológicas, que por el uso de las nuevas tecnologías en las diferentes etapas de elaboración de su obra. Su obra combina a menudo dispositivos instrumentales con dispositivos electroacústicos en vivo. Buenos días, Christoph. Una de las características del ensamble Próxima Centauri es la integración de la electrónica en el seno del ensamble, como un instrumento y no como un vestido sonoro. Esta particularidad les ha llevado a desarrollar todo un repertorio que les caracteriza. En el desarrollo continuo de la tecnología dedicada a la música, ¿cómo hace el ensamble para adaptarse a esta evolución sin cese? En efecto, para mí es la parte más interesante del trabajo del músico y electroacústico. Es de estar siempre adaptándose, de evolucionar con la evolución de las nuevas tecnologías. Finalmente, como un músico, como un médico, va siempre a informarse de la evolución de su arte para poder estar siempre a nivel profesional de su actividad. Yo cuando comencé a estudiar las técnicas de composición sonora, eso fue bueno hace varios años, lo numérico tal cual lo conocemos hoy no existía. Es decir, mis primeros estudios, mis primeros trabajos de composición electroacústica se hacían con banda magnética, que es algo que hoy ha casi totalmente desaparecido del campo de la composición, pero que era bastante formador en la medida que esto podía ponernos realmente confrontarnos a la materia sonora, es decir, la materia sonora a través de la banda magnética, es decir, su soporte físico, lo que nos daba una verdadera consistencia, una verdadera duración. Tener una longitud de banda magnética en la mano significaba una duración, eso representaba algo. Entonces eso fue, como decir, bastante formador, bastante interesante. Ahora, después, los editores en esta época comenzaron a aparecer. Los secuenciadores numéricos que tenemos ahora comenzaron a hacer su aparición y entonces en paralelo comencé a formarme en eso. Y después, la gran evolución de la tecnología para los compositores y en particular para lo que concierne a mi trabajo en Próxima Centauri, fue la aparición de un nuevo tipo de programa muy diferente del trabajo de fijación sobre soporte en escritura musical, un programa que se llama Max. En realidad es más que un programa, es un lenguaje informático que permite a los compositores de manera muy simple, sin deber escribir toda una cantidad de código, de líneas de código, que, bueno, corresponde a los informáticos, que haciendo un asamblaje de cajas de información que nos habla musicalmente, de realizar todo tipo de operación que permite
de una parte componer, pero también, y sobre todo, y así yo lo utilizo, permite de realizar sistemas administrando en tiempo real obras escritas por los compositores. Y ahora yo diría que, bueno, no es al 100%, pero 80-90% de obras que yo toco en Proxima Centauri están realizadas por la parte electrónica en lo que se llama un patch en este programa fabricado por el compositor que permite difundir los sonidos grabados, sincronizar esos sonidos grabados con los instrumentistas y también permite hacer tratamiento en tiempo real, modificar el timbre de los instrumentos, reaccionar en tiempo real, el toque instrumental. Entonces, bueno, se ha vuelto una herramienta fundamental para este tipo de trabajo. Yo creo que la mayor parte de músicos que como yo trabajan para un ensamble utilizan este tipo de programa. Y por lo tanto, en efecto, yo he tenido la suerte de descubrir desde el inicio, él apareció, digamos, en el mercado a inicio de los años 90 y en laboratorio fue inventado en el IRCAM en París a mediados de los años 85 por Miller Packard. Y a inicio de los años 90 encontré a Miller Packard, entonces tuve con él una primera formación, un primer acercamiento de Max. Y entonces eso me había parecido bastante muy embrionario. Casi nada, no trabajaba el audio, solamente permitía hacer control, sincronización, lo que llamamos MIDI. Las computadoras no eran suficientemente potentes en aquella época para hacer tiempo real directamente en la computadora, o si no se necesitaban unas enormes máquinas que estaban en grandes sales, pero eso era imposible en concierto. Y me había parecido potencial, tenía un potencial bastante interesante para este tipo de cosas, el trabajo de la música mixta, y entonces me dije, bueno, lo voy a aprender eh, y me voy a servir. Y para ello compuse una obra mixta para saxofón y dispositivo electrónico que reacciona así en tiempo real, sin estar fijado para nada. Justamente en la opción de aprender a servirme de este programa. Esto fue en los años 90 y desde entonces este programa ha evolucionado bastante. Hay una comunidad muy importante que se ha formado alrededor de él. La mayor parte de compositores que terminan sus estudios han sido formados a utilizar este programa. Él se ha ampliado extremadamente y ha bastante evolucionado y yo siempre he seguido esta evolución. Yo siempre lo he seguido a través de obras que yo compuse o en colaboración con compositores que tenían un proyecto y con ellos yo veía la manera de realizarlo electrónicamente, ¿no? Para obtener eso que ellos esperaban de la electroacústica. Bueno, esa es una forma fundamental en el trabajo de electroacústico, de músico que trabaja para un ensamble. Una parte para acompañar al compositor y otra parte ser un compañero de equipo de los músicos con la posibilidad de interactuar con ellos en directo y adaptarse inmediatamente al toque del músico. Es la parte para mí la más rica e interesante. Y bueno, yo debo decir que yo fui iniciado a este lenguaje informático gracias a ti, gracias a tus cursos en el Conservatorio de Burdeos, cuando yo justo llegué a Francia. Y esto se integra perfectamente a, a la diversidad que el ensamble defiende. Pues como lo dije al inicio, Próximo Centauri es un ensamble que se caracteriza por viajar a través de todas las estéticas y por todo el mundo. Este enfoque les ha llevado a construir incluso otros proyectos con otros artistas y otros ensambles. Esto lo vamos a descubrir en el próximo video. Se trata de una pieza de Christophe Abel llamada Analog y está interpretada por los ensambles Próxima Centauri y Vortex.
Venimos de escuchar Analogue del compositor francés Christophe Abel, interpretado por los ensambles Próxima Centauri y el ensamble Vortex. Christophe, en Analog escuchamos en el inicio de la pieza una alternancia de figuras verticales, instrumentales con figuras horizontales compuestas con la electrónica. Cada aparición traza un camino ascendiente, cromático, como en un movimiento paradójico. Esta alternancia sigue un proceso de contracción que llega a un crescendo que yuxtapone las dos figuras y abre el pasaje a una nueva sección. ¿Puedes darnos más detalles sobre la manera como has construido esta pieza? ¿Hay en esta pieza un guiño de ojo a mutaciones de Jean-Claude Risset? Jean-Claude Risset es un compositor y un científico de alto nivel, es uno de los pioneros de la síntesis numérica y efectivamente también el inventor, si se puede decir, lo que llamamos sonidos paradójicos, esos sonidos que son en permanencia bajando y son una caída infinita o un ascenso infinito. Es efectivamente algo que me ha marcado mucho e interesado. Esta idea de estar en el ciclo, en la infinidad, en un tiempo que no para nunca, eso permite desarrollar nociones temporales que me interesan mucho. Pero en realidad, Risset está en mutación en una perspectiva muy espectral en la manera de concebir su pieza. En cambio, en Analog no hay un pensamiento sobre el espectro, más un pensamiento de repente tímbrico en el sentido clásico, en el sentido tradicional de la orquestación, una orquestación que va a mezclar los sonidos instrumentales con sonidos electrónicos y en particular sonidos de sintetizador analógico que he utilizado mucho. Pero lo esencial de la idea es finalmente, y el título viene de eso, viene de la idea de analogía, que es un concepto que me interesaba particularmente y que yo desarrollé en esta obra. Es un concepto que ha sido formalizado por Michel Foucault, el filósofo. En su libro que se llama Las palabras y las cosas, él habla del concepto de similitud y desarrolla su concepto sobre cuatro aspectos particulares de la similitud: la conveniencia, la emulación, la analogía y la simpatía. Cuatro similitudes según Foucault. A mí eso me habla bastante porque para mí un artista es alguien que es capaz de establecer relaciones de similitud entre las cosas, que no son forzosamente de primera vista, de manera inmediata, y después, uno va a comenzar a establecer relaciones entre las cosas que forzosamente son a veces muy alejadas. La idea de la analogía es que esto relaciona los dos primeros conceptos de la similitud, es decir, conceptos de conveniencia, es decir, dos figuras que se parecen, que vamos a asociar, son similares, es decir, si tengo una pequeña mesa y una gran mesa, voy a decir, bueno, esas son dos mesas, voy a reconocer eso, porque hay algo que hace que sean similares, aun si son diferentes. Eso es lo que llamamos la conveniencia. Y el otro concepto que entra en la analogía es el concepto de la emulación. El concepto de la emulación es interesante porque él ha trabajado en las fronteras, es decir, lo que pasa entre un objeto y una figura y después otra, y cómo uno puede pasar de uno al otro. Bueno, eso es evidentemente muy interesante porque para nosotros eso es la articulación. Es decir, tengo una figura, después tengo otra figura, ¿cómo yo las articulo? Y entonces en esta pieza, Analog, yo he querido tratar eso utilizando elementos extremadamente simples. Tú lo has visto, un elemento vertical, esta especie de estallido en un tiempo, una explosión de energía en un tiempo muy corto, y después su opuesto geométrico radical, que es lo horizontal, que él es algo que idealmente
algo que es totalmente estable e infinito, que está puesto ahí y que solamente tiene un estado estático. Para mí, estamos en dos figuras fundamentales, lo horizontal y lo vertical, que están totalmente opuestas y que no tienen ninguna posibilidad inicial de diálogo. Es entonces después que llega la emulación, que es cuál es el camino que voy a utilizar para establecer una relación entre las dos cosas. Y es justamente a través de este tercer elemento, que es un elemento más dinámico, que es la línea diagonal, que es justamente donde llegan esos sonidos paradójicos de reset, con esas líneas sea ascendentes o descendentes, con notas puntuales que van a repetirse y que tienen al mismo tiempo la horizontalidad y la verticalidad. Por pequeños toques así, estoy dibujando una línea punteada diagonal y esta línea va a reunir a los dos y me va a permitir articular completamente los dos. Entonces estamos en un pensamiento totalmente geométrico de la escritura por un juego de figura y de articulación. Y dicho sea de paso, esto me hace pensar mucho a Kandinsky. Y después de todo lo que nos vienes a explicar, que efectivamente es un trabajo que el compositor lleva a cabo en la mesa y que implica otra temporalidad en la reflexión musical, yo me pregunto, bueno, voy a preguntar esto a Maribé, creo que ella me va a responder perfectamente sobre este aspecto, es decir, en qué consiste, cómo participa en el proceso de creación el ensamble, porque como lo dije hace un rato, hay una temporalidad en la mesa y después hay la cuestión de la realización con el ensamble. Hay previamente tiempos de trabajo con el compositor o el ensamble encuentra la pieza una vez que el compositor ha llegado a la doble barra de final. Maribel, ¿nos puedes decir cómo trabaja el ensamble con el compositor? Yo podría decir que la participación del ensamble es diferente de un compositor a otro. Para todo proyecto que sea con compositores o con otros creadores, hay siempre una gran fase de acercamiento. Primero hay que aprender a conocerse. Bueno, con Christophe hace bastante tiempo que trabajamos juntos. Es un compositor que también es intérprete en el ensamble. Pero primero tenemos que aprender a conocernos, es decir, a cada vez hay un nuevo enfoque que tenemos que apropiarnos. A veces un año, 2 años, depende del periodo de realización. Muy a menudo tocamos la música de ese compositor, es decir, las obras que ya han sido escritas, es decir, apropiarnos de su lenguaje. Y es importante que ese compositor venga a escucharnos, que aprendamos a conocernos, apreciarnos o no. Y así el proyecto empieza a tomar forma. Un encargo musical ha sido puesto y se puede decir en general que todos esos intercambios hechos antes entre el compositor y los intérpretes, la mayor parte se hacen sobre una creación, un proyecto artístico, y es muy raro que el proyecto no llegue a su culminación. Como tú decías, hay un tiempo de trabajo que reúne los intérpretes y los compositores en el tiempo de realización, pero antes de ese momento, los músicos trabajan juntos para crear su propia interpretación, para apropiarse. Para mí es muy importante. Para mí hay ese momento en el que el compositor estuvo solo para escribir su idea, su pensamiento, su proyecto, su bebé sonoro. Para mí, en tanto que intérprete, es importante también que nos encontremos solos en relación a ese nuevo lenguaje, a sus nuevos signos, sus ideas musicales particulares. Entonces, ese momento, ya, antes que los músicos se encuentren en música de cámara, hay un trabajo personal de cada uno. Ese es un momento muy importante en el cual uno se encuentra solo, frente a sí mismo, solo, frente a la obra, y uno trata de transmitir todo lo que uno puede percibir de esa obra, todo lo que pasa entre los signos. La correspondencia sonora, ese es un periodo de investigación, de intimidad con uno mismo. Eso permite justamente en el momento de la residencia común de tener un intercambio más rico y denso con el compositor. Bueno, de un compositor a otro,
Los intercambios pueden ser muy diferentes. Cada proyecto se realiza con intercambios regulares entre el músico y el compositor. Se trabaja con bocetos. El compositor nos envía pequeños bocetos para hacer test sobre el material. Si la parte electrónica está construida a partir de sonidos de instrumentos acústicos, hay grabaciones de cada instrumento y que después serán tratados informáticamente para realizar la parte electrónica. Pero para mí el periodo de intercambio se hace antes, durante meses, durante años, y después un proyecto se construye y el compositor escribe la obra. A la recepción de la obra, el músico se apropia de la obra, entonces se encuentran ellos en ese momento también solos con la obra, y es solamente en el momento de residencia de creación que uno puede trabajar y realizar juntos la versión de concierto. También existe una tercera forma de implicación en el proceso de la obra. Es una forma que puede ser un poco más densa cuando se trata de una obra que necesita una investigación particular. Por ejemplo, el trabajo que hicimos contigo, Juan, sobre tu obra Sabia, tu hibridación del instrumentista. Cuando la obra propone una búsqueda tecnológica que no existía antes, un trabajo de investigación, intercambios entre los dos protagonistas son más regulares, más presentes y permiten la realización de ese proyecto de creación. Entonces se puede ver, la implicación no está fijada. Todo depende del proyecto lanzado, del proyecto artístico, de a dónde queremos llevarlo, pero también hablamos de compositores y de creaciones, pero también existen proyectos de creación con otros artistas, sean músicos, intérpretes, pero también bailarines, artistas plásticos o videastas. Y para nosotros el proceso de creación representa un poco el mismo enfoque. Es decir, los dos protagonistas, que sea músico, artista plástico, bailarín, etcétera, deben conocerse, deben apreciarse y construir cosas juntos. Desde el origen de Próxima Centauri, siempre hemos favorecido el intercambio con otros ensambles y otros artistas y hemos participado a la creación de una red de difusión a través del mundo por la creación. Así como lo mencioné en el inicio del programa y como Maribé viene de describirnos y explicarnos, una de las características esenciales de Próxima Centauri es el trabajo con otros artistas y el desarrollo de obras multidisciplinarias. Ahora veremos un extracto de un proyecto que se llama Danse et Musique. Este proyecto reúne Benjamin Millepied, John Cage y evidentemente Próxima Centauri. Pero antes de pasar este extracto, quisiera saber, Maribé, ¿cuál es el origen de este proyecto? El origen de este proyecto, Christophe, también puedes participar. Es decir, es un proyecto muy particular al cual pensábamos desde hace mucho tiempo. Es decir, que este proyecto se hizo en 2012, hace pensar a Cage y Cage nos hace pensar también no solamente a la música, sino también a la danza con Merce Cunningham, que fue muy cercano. En esta época participábamos en un festival de la ciudad de Burdeos que se llama Novart, y en esta ocasión muy a menudo nos asociábamos con otro ensamble. Fabricábamos un contenido artístico, la programación, pero en este caso queríamos hacer un homenaje a Cage, y Cage para nosotros nos decíamos, es la ocasión de hacer un espectáculo asociando música y danza. Y como Christophe viene de decirlo, Cage también estaba asociado a otros artistas como Merce Cunningham. Christophe, tú querías decir un poco, profundizar un poco sobre esta idea. Sí, porque en realidad lo que encontramos interesante es la relación de Cage con Cunningham, y, y Cunningham es la escuela neoyorquesa de la danza. Pero no teníamos ganas de invitar
una compañía de danza que sea, como decir, los representantes de la escuela de Cunningham. Queríamos más bien interesarnos al trazo que habría podido dejar Cage y Cunningham sobre la música en general y sobre los bailarines. Y entonces invitar más bien bailarines que no están en la escuela de Cunningham y en este caso más bien bailarines conocidos por la danza clásica, en este caso Benjamin Millepied, y ver cómo ellos podían apropiarse de Cage, qué es lo que van a guardar de Cage y de Cunningham, y cómo esto va a tomar sentido a través de un homenaje a Cage, qué es lo que queda y cómo podemos apropiárnoslo, a pesar de que no sea forzosamente nuestra historia. Para alguien que no lleva el ADN de Cage, ¿qué cosa es eso? Bueno, hemos invitado la compañía que Benjamin había creado justamente en ese momento en América, en California, que se llama el LA Danza Proyecto, la compañía de proyecto de danza de Los Ángeles. Y bueno, nosotros propusimos, seleccionamos una cantidad de obras de Cage para tocarlas. Les propusimos esas obras y es a partir de esa selección que fue bastante larga. Cerramos un poco la selección después en relación a lo que les inspiraba y construimos el espectáculo juntos de un lado al otro del mundo. Cada uno ya estaba confinado en su ciudad. Perfecto. Pues buen visionaje a todos.
you could go, 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 around and around and around, around and around, around and around and around. And round and round. Maribé, Maribé, después de haber visto este video, quisiera preguntarte algo. ¿En qué consiste la elaboración de un proyecto en conjunto con otros artistas? Bueno, como lo dije precedentemente, un proyecto de creación con otros artistas que sean otros ensambles, otros músicos o bailarines, videastas o artistas plásticos, representa un poco el mismo enfoque de un proyecto de creación musical con un compositor. Para mí, un intercambio con los artistas ha sido desde el inicio del ensamble. Lo que puedo decir es que en el origen, todo proyecto parte de una idea artística que uno quiere crear, que uno quiere fabricar y que después uno quiere compartir con el público. Si uno vuelve a la obra de Christophe, Analog, que fue un proyecto de creación que duró 3 años de intercambio con el ensamble Vortex de Ginebra, podemos decir que también un intercambio con otro conjunto puede ser diferente. También puede ser solamente un concierto cruzado en un evento con otro ensamble o un proyecto de gira con músicos con los cuales pasamos colectivamente encargos de obras, pero también puede ser un camino compartido en varios años con otros ensambles, como una suerte de acompañamiento en el cual podemos trabajar con un compositor, vivir con un compositor durante un año y recrear, recomponer una voluntad de refabricar con ese mismo artista. Entonces es lo mismo con un ensamble. Uno crea un acompañamiento durante muchos años y como podemos ver, ha habido esta experiencia antes con Vortex, un proyecto que se llamaba Odisea. Es un proyecto en el cual Proxima se asoció con Música 3 y el ensamble L'Itinéraire, en el cual pasamos 4 encargos de obras. Y nuestra voluntad era de asociar profesionales y amateurs con esos 3 ensambles profesionales, asociarnos a coros amateurs de la región en la cual se desarrollaban los proyectos. Y esto se realizó en la región Aquitania, Paca. Y después de eso también tuvimos entonces el proyecto con Vortex, que fue diferente, que fue para nosotros realmente una fusión artística. En inicio los dos ensambles eran ensambles de música de cámara con la misma pasión y la misma energía. Y hemos construido un contenido y con una evolución en 3 años con obras compartidas, con músicos compartidos, con obras, con adaptaciones de obras que hemos compartido. Realmente una vivencia un poco como la vida de una persona. Es decir, el primer año uno no vive, no comparte de la misma manera que al cabo de 3 años. Entonces esto ha sido para nosotros algo que significó un gran enriquecimiento. Esto no se puede hacer con todos. Primero uno tiene que escoger el ensamble. Y vimos que teníamos los dos ensambles el mismo enfoque, las mismas ganas de invertir
no tiene nada que ver con un evento compartido solamente por un día especial. Entonces hay muchos espectáculos de creación que han sido realizados en colaboración con otros artistas, con bailarines, como el proyecto de Cage que venimos de ver y escuchar, pero también con artistas plásticos, como en espectáculos de salón de música que realizamos con la artista Loreto Martínez. Y en 2013 pensamos en un espectáculo llamado Encuentros Improbables, que se realizó en el Auditorio de Burdeos. Es un espectáculo que asociaba el dúo de beatbox Bionicologist de Nantes, los 5 músicos de Proxima Centauri y los músicos de la Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania. Al inicio este proyecto parecía improbable, pero nosotros encontrábamos una cierta similitud entre la energía que emergía de nuestro ensamble y la energía que proyectaban los beatboxers. Teníamos realmente ganas de imaginar un proyecto en el cual todos nos encontrábamos en escenario, no en cualquiera, el Auditorio de Burdeos, un lugar realmente oficial, con un público que no tenía realmente el hábito de escuchar ese tipo de música. Nos encontramos muchas veces, tomamos el tiempo de conocernos, de escucharnos y después encargamos obras a compositores y escogimos obras que correspondían al proyecto y comenzamos así. Y fue realmente un hermoso encuentro. Bueno, ahora vamos a ver justamente un extracto de este proyecto que se llama Encuentros Improbables en el Festival Novart con Proxima Centauri, Bionicologist y los músicos de la Orquesta Nacional de Burdeos Nueva Aquitania.
Bueno, amigos, venimos de ver un extracto de este proyecto justamente que se llama Encuentros Improbables. Y esto me hace inmediatamente caer en la pregunta casi para acabar. Maribé y Christophe, ¿podrían ustedes decirnos cuáles son vuestros futuros proyectos? Entonces, bueno, tenemos varios. Bueno, después de 5 meses de para total y más de una veintena de conciertos anulados, nuestra primera preocupación es relanzar la temporada desde finales de agosto con una residencia de creación alrededor de un espectáculo que se llama Simulacro. Simulacro es un proyecto de teatro musical compuesto por Alexandro Márquez que se inspira de un enfoque artístico y técnico. Ya hemos tenido 3 residencias de trabajo, de test a nivel técnico para saber qué material utilizar más, pero este espectáculo está inspirado de los escritos de Baudrillard alrededor de la representación y el simulacro. Si no, les damos cita a todo el público en octubre para la primera edición de nuestro festival, el Festival MAD, música a descubrir, a defender, a degustar, a difundir, a desconfinar. Y espero que llegaremos. Próxima Centauri ha creado este festival dedicado a la música de creación, de la improvisación a la música escrita, pasando por la música con nuevas tecnologías. La primera edición de este festival será del 4 a 6 de octubre de 2020, durando 3 días, 7 conciertos, 43 artistas que proponemos, 6 creaciones que tendrán lugar en la metrópolis de Burdeos, el Teatro de Carcassonne, la Mediateca de Gradignan, el Cine Utopía, el 88. Y en este festival el público podrá descubrir este nuevo proyecto Simulacro. Y además tendremos en octubre una gira prevista en China, en noviembre en México. Bueno, al menos esperamos que eso se pueda realizar con otras creaciones de obras y compositores previstos. Esto será realmente una gira en donde los compositores y los intérpretes compartirán durante todos los días de difusión. Y justamente has hablado del México. Nosotros también en el Perú quisiéramos que vengan, de poder tener la suerte de verles en concierto, en directo. Y recuerdo a aquellos que nos ven que Próxima Centauri ya ha venido 2 veces al Perú. La primera vez en el 2004, si mis recuerdos son buenos. Es posible, sí. Wow, eso va hace mucho tiempo. Yo estuve, en aquella época había un festival video, un festival que se llamaba VAE, que mezclaba video y música electrónica, que estaba organizado por Mauricio Delfín en Lima y me invitó en el 2004, no estoy seguro del año, pero creo que es por ahí, para ese primer festival, para presentar mi música. Y también vine con Maribé en esta ocasión para hacerlo con obras más específicas con saxofón y electrónica.
Yo me acuerdo que fue la primera vez que fui a Perú. No solamente participamos al festival, que no era común, porque muy a menudo, bueno, participamos en festivales que hacen música, pero este festival tenía una predominancia video. Y en este concierto trabajamos con artistas en ese lugar y yo me acuerdo que ahí presentaste tu percusión virtual y yo trabajé una obra con un percusionista peruano que tocaba justamente tus percusiones aéreas, que probablemente era Alonso Acosta. En el momento en que ustedes llegaban al Perú, yo estaba justamente llegando a Francia y no pude vivir esa experiencia inédita en el Perú. Y después ustedes fueron una segunda vez hacia los años 2011, 2012 para el Festival de Música Contemporánea. Y hicieron un maravilloso concierto en el ICMNA, en el centro de Lima, y esperemos verles pronto. Nosotros también. Ya compramos los billetes. On adore le Pérou. Nos encanta el Perú. Efectivamente es un país muy acogedor y nosotros estamos muy contentos de acoger a todos los artistas que vienen y que llegando a nuestro suelo aportan un granito de arena a nuestra cultura. No sé si ustedes quieren aumentar alguna cosa con respecto a vuestros próximos proyectos. Yo sé que ustedes tienen una agenda cargada. On développe cette année. Estamos desarrollando este año una nueva colaboración con el Scream que tú has citado hace un rato. Alors, en fait, cette collaboration n'est pas nouvelle. Esta colaboración no es nueva. El Scream es un centro De recherche de investigación, un estudio de investigación para la creación musical électronique. electrónica y que se encuentra en la Universidad de Burdeos. Y entonces C'est un studio avec es un estudio con el cual colaboramos casi desde el inicio. Yo fui fundador del Scream j'ai suivi son histoire y he seguido su historia tout au long de ces années. a lo largo de todos estos años y hemos bastante colaborado con ellos, pero este año hemos avanzado un paso más, S'engageant de manière un petit peu plus importante. comprometiéndonos de manera más importante con ellos, porque estaremos asociados a partir del próximo año con el Scream. Pendant l'année, de Haremos un trabajo de varias residencias con ellos, en las cuales vamos a invitar a varios compositores, preparemos sus creaciones. éventuellement Vamos a también hacer un trabajo tecnológico, técnico, con los medios del Scream. Y después también aprovecharemos para des présentations. hacer presentaciones al público que no son forzosamente conciertos, pero que sean más bien mostrar lo que pasa en el trabajo cotidiano del músico. Es una especie de backstage tras bambalinas. C'est un peu. Entonces, esa es la idea de esta colaboración. On a une proximité. Tenemos una proximidad de proyectos porque el Scream es un centro de investigación científica y nosotros nos consideramos como músicos investigadores. Yo me considero compositor, investigador y yo creo que los músicos de Próxima están siempre buscando nuevas maneras de interpretar, de entrar en la música, y de proponer espectáculos con diferentes medios. Esta manera de ver las artes es bastante similar entre el Scream y nosotros. Y vamos a intensificar esta relación, vamos a tener un trabajo mucho más cercano con ellos y desarrollar proyectos comunes, musicales y científicos. Para completar con respecto a lo que dice Christophe, justamente estoy totalmente de acuerdo en que el músico siempre está en la búsqueda, en la investigación, un músico que está en la creación. Pero también cuando uno está en la creación, uno está en la investigación y la búsqueda de proyectos artísticos, en sí para no aburrirse. Es una manera de vivir cosas nuevas, no hacer siempre lo mismo. Y entonces en los años próximos, 21, 22, 23, tenemos varios proyectos. De una parte, el 2021 será un año bastante particular para el ensamble porque vamos a festejar nuestros 30 años. Es un largo camino recorrido, es una vida. Aún si por mi parte no me gustan los aniversarios, pero bueno, es un momento,
es decir, en un momento mostrar todo lo que hemos podido vivir, todo lo que hemos podido compartir, todo lo que hemos también podido transmitir. Entonces tendremos un gran espectáculo con 3 ensambles para Mirabeau de Montreal, Hanatsu Mirror de Estrasburgo y Próxima Centauri, para el cual hemos pasado ya 5 encargos para jóvenes compositores. Entonces tendremos residencias y una gira con 8 conciertos. Y la primera residencia será en Burdeos. Y con esto cerraremos con una gran noche con la cual festejaremos nuestros 30 años. Y también quisiera hablar de otros proyectos que representan un poco justamente la manera en la cual funciona Próxima Centauri. Buscamos siempre nuevas formas y tenemos un proyecto Focus que por la primera vez reúne creadores, actores de la creación musical y actores de la difusión. Y este es un proyecto que reúne 3 países, Alemania, Francia y España. Próxima Centauri, IMEX de Polonia y el Festival Ensems de Valencia, con el cual hemos pasado también 4 encargos a compositores. Y otro proyecto por el cual todavía no hemos nunca trabajado, que se llama Regard Croisé, es decir, la música de renacimiento y la creación. Ese proyecto se llama Madrigal Mágico y asocia Próxima Centauri y el ensamble Tarantule, que es un ensamble vocal de música de renacimiento, y vamos a crear una obra del compositor franco-libanés Saad Multaka. Y este será un proyecto que estará puesto en escena en la temporada 2022 y 2023. Y entre tanto habrían muchos proyectos. Yo diría más habituales. Hola, como les dije, estimados amigos, el ensamble Próxima Centauri tiene una agenda cargada y sería espectacular poder tenerlos en algún momento en Lima para compartir con nosotros todas esas músicas, esos encargos, esos nuevos proyectos ambiciosos que reúnen tecnología, multidisciplinariedad y evidentemente música. Lamentablemente, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco, Christophe y Maribé, por habernos acompañado y desvelarnos todos vuestros proyectos y decirnos en qué consiste el trabajo detrás del escenario de Próxima Centauri. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Y evidentemente les agradezco a ustedes por vuestra amable atención y espero que nos veamos el próximo domingo. Hasta la próxima semana.